Mi nombre es Maritza Malanche y colaboro en la ventanilla de protección consular. El día de hoy tenemos una invitada muy especial con un tema: servicios legales gratuitos para víctimas del crimen. Nuestra invitada es la señorita Lorena García. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Nos podría explicar, por favor, qué servicios para víctimas del crimen ofrece la oficina del fiscal del condado de El Paso? Claro que sí, y yo creo que antes de entrar en materia con respecto a los servicios, es importante informar el proceso por el cual las víctimas de crimen reciben servicios de la fiscalía, porque hemos notado que hay confusión. A veces piensan que pueden venir directamente a hacer denuncias en la fiscalía y que nosotros creamos los casos. Entonces, no es así. Y hay bastantes llamadas al respecto. El proceso sería el siguiente. Se los decimos a las personas que nos llaman que quieren hacer denuncias directamente aquí. Lo que procede es primero hacer el reporte de policía. Les explicamos que los oficiales, cuando toman el reporte, ellos pasan ese reporte a uno de sus detectives. El detective del departamento de policía o de cualquier agencia de la ley, ese detective hace la investigación del caso. Cuando ese detective termina o investigador termina la investigación del caso, valga la redundancia, entonces ellos lo entregan a un superior dentro de esa agencia de la ley. Ese superior lo revisa o supervisor y esa persona es la que decide si lo va a presentar o no lo va a presentar a la fiscalía. Si desean presentarlo, entra a una oficina aquí que se llama Intake Office, en donde revisan todos los casos. Los fiscales están entrando las 24 horas del día. Entonces, los fiscales inclusive toman turnos para trabajar en las noches. Los abogados fiscales, ellos revisan caso por caso. Ellos, en base a la evidencia que la agencia de policía presenta, ellos deciden si lo toman o lo rechazan. Entonces, si toman el caso, entonces ya es lo que se acepta para indictment, que indictment significa para enjuiciamiento. Ya cuando lo recibimos nosotros para enjuiciamiento, le hacemos el primer contacto con la víctima, le informamos que su caso fue aceptado, les explicamos los servicios. Ahora sí vamos a los servicios. Primero, inmediatamente les informamos sobre el impacto de víctima. Es una carta, un cuestionario que les mandamos por correo que se llama Impacto de Víctima, en donde ellos nos pueden escribir cómo les afectó este incidente. La importancia de este impacto de víctima es porque este impacto de víctima por escrito, cuando ellos nos lo regresan, va a seguir al acusado a donde quiera que el acusado sea enviado. Si es enviado a prisión en algún lugar de Texas, nosotros tenemos que enviar ese impacto de víctima para que si en determinado momento esa persona acusada quiere solicitar salir antes de tiempo de la cárcel, el comité o miembros de un panel leen el impacto de la víctima y dicen, bueno, esto le afectó a la víctima, aquí escribió que falleció, que asesinaron a su familiar, X cosa. Entonces ellos dicen, ¿esta persona merece o no merece salir antes de tiempo? Entonces, esa es la importancia del impacto de víctima, es la primera cosa que hacemos. Luego, si hubo daños físicos, entonces les explicamos lo que es el reembolso para víctimas de crimen, que es por medio del fiscal de Texas, general de Texas. Este programa cubre los gastos médicos que la víctima pueda tener a causa del incidente. Luego, en esa misma primer llamada, los inscribimos a un programa que se llama Texas VINE, VINE sería en español. Este programa les notifica a ellos por correo, por texto o por correo electrónico, como ellos lo prefieran, de las audiencias que vienen en el futuro, para que sepan que va a haber audiencias. Entonces, ya ellos nos llaman y nos preguntan qué tipo de audiencia va a ser y les informamos. Proveemos acompañamiento a las audiencias. Si hay, por ejemplo, la situación de que el caso se va a ir a juicio y se va a juicio, nosotras las consejeras de víctimas estamos desde que recibimos a la persona aquí en la oficina, las ponemos en un lugar especial para víctimas, en un área.
Y de allí estamos con ellos, los acompañamos a la corte en donde va a ser el juicio, estamos ahí en un lado con ellos durante todos los días de juicio que vaya a ser, hasta que ya se termina el proceso. Muy bien. ¿Bajo qué crímenes califica una persona para ser considerada víctima y recibir los servicios con ustedes? Cualquier caso considerado un crimen es aceptado. Cualquier caso que sea considerado un crimen es aceptado por la fiscalía. Recordemos que la fiscalía se encarga de enjuiciar casos criminales, no casos civiles. Entonces, en el momento en que la fiscalía acepta un caso, es porque ya ellos tienen evidencia de que es un caso criminal y en ese momento el Estado toma los cargos en contra del acusado. También aquí, especialmente en nuestra cultura, ¿verdad? Porque las leyes de México son distintas. La gente a veces piensa que el fiscal los está representando a la víctima. No. En el momento en el que el caso es aceptado es porque la fiscalía entonces ya está poniendo los cargos en contra de la persona acusada y la víctima se convierte en víctima testigo para si se necesita que testifique. Muy bien. ¿Cuáles son los delitos más comunes en el área del Paso? El más común, y yo creo que no nada más en el área del Paso, sino quizás a nivel mundial, es el de la violencia doméstica. Violencia doméstica es lo más común. ¿Y quién puede solicitar los servicios con ustedes? Eh, Cualquier persona que sea víctima de crimen. Y aquí quiero, como estamos con ustedes, que son nuestros amigos de tantos años, cualquier persona que sea víctima de un crimen y no importa su estatus migratorio. Todas las víctimas de crimen tienen los mismos derechos independientemente de su estatus migratorio. Muchas gracias. ¿Se brinda algún tipo de atención a familiares de las víctimas? Sí, claro que sí. Ah, Cuando hay la víctima, la primaria, víctima primaria, pero obviamente esto involucra a lo mejor a otras personas a su alrededor. Entonces, cuando vienen aquí a la fiscalía, obviamente vienen acompañados por su papá, por su mamá, ellos también se consideran víctimas. Y más aún si desafortunadamente la víctima falleció, fue asesinada o algo sucedió, se les dan los servicios a la familia de la persona que fue víctima. Bien, cuando se trata de un menor de edad, ustedes pueden ofrecer estos servicios. En caso de que no, ¿a dónde pueden acudir? No, sí. Tenemos desafortunadamente lo más común son casos de agresión sexual a menores. Entonces, obviamente, ese menor es la víctima primaria, pero la persona que tiene la custodia legal, ya sea papá, mamá, tío, quien quiera que sea, si no hay padres, ellos son el punto de contacto, porque obviamente nosotros como consejeras de víctimas no vamos a contactar a un niño o niña. Hay un momento en que si el caso se va a juicio, entonces el fiscal habla con el padre, con la madre o con los padres y les hace una preparación previa al juicio, porque lo más probable es que el niño, la niña o el menor vaya a tener que testificar, pero se hace una preparación previa. ¿Qué le recomienda hacer a la víctima que se siente amenazada por su victimario y tiene miedo de reportar el abuso o crimen a la autoridad por temor a represalias o a ser detenida por ser indocumentada en este país? Sí, eso es muy común. Pero yo fui consejera de víctima en el Centro contra la Violencia Sexual y Familiar en El Paso durante 14 años y era muy común que llegaran víctimas tanto hombres como mujeres que no tenían ningún estatus migratorio. Entonces siempre les decíamos que tienen los mismos derechos, que no tengan miedo de hacer un reporte a la policía, que se les recomienda solicitar una orden de protección. Nosotros no manejamos las órdenes de protecciones, pero los canalizamos, los referimos a la oficina del County Attorney, que se encargan de la oficina del condado, que es la jefa, es la Joan Bernal. Allí los enviamos para que apliquen para su orden de protección. Muy bien, ¿nos podría indicar si la oficina del fiscal cuenta con algún programa de protección a víctimas después de haber denunciado el crimen? Nosotros directamente no. La fiscalía se encarga de enjuiciar a las personas acusadas por el crimen que cometió. Por eso
trabajamos en conjunto con otras agencias. Y obviamente aquí en la corte, nosotros estamos en el segundo piso, el County Attorney está en el quinto piso. Siempre les recomendamos que si necesitan algún otro tipo de protección, que es muy importante que soliciten la orden de protección, porque el juez puede dar, los jueces en el County Attorney en el quinto piso pueden dar una orden de protección a su discreción. Puede ser un año, puede ser dos años, puede ser por vida, dependiendo de las circunstancias de la persona víctima del crimen. Y obviamente aquí lo que los fiscales hacen para protección es que cuando ya cierran el caso, ponen lo que se llama una orden de alejamiento, que no es lo mismo que protección, es no contacto con la víctima, pero está dentro de los términos y condiciones de libertad condicional. Bien, ¿qué recomendaría a las víctimas hacer después de haber denunciado el abuso? La orden de protección, vuelvo a repetir, hay muchas veces que la víctima se tiene que reubicar, que se tiene que mover de lugar por su seguridad, dependiendo de cómo ellos se sientan, si la persona acusada sabe en dónde vive o si el incidente sucedió en donde ellos viven. Entonces se les informa que pueden reubicarse y que de hecho el programa de reembolso para víctimas de crimen cubre la reubicación de la víctima o de las víctimas. ¿Nos podría indicar si ofrecen ayuda financiera y o apoyo legal a las víctimas? No, porque vuelvo a repetir, aquí se trata de enjuiciar a la persona acusada por el crimen que cometió, pero referimos a las personas, por ejemplo, a la ayuda legal, a Texas Río Grande, Legal Aid, ayuda legal, y pues los referimos a agencias que den ese servicio. Muy bien. ¿De qué forma esta oficina difunde sus servicios entre la comunidad? Lo hacemos de distintas maneras. Durante la pandemia, pues obviamente, bueno, yo todavía no estaba aquí, pero de cualquier manera todavía el 2021 todavía había esa situación, entonces no hubo muchas actividades, pero ya se comenzaron, se hace por medio de presentaciones, por vía Zoom o ir como se dice, a ferias comunitarias o ir a las escuelas. La fiscal del distrito, de hecho, iba a los centros comunitarios para adultos, a distintos lugares en donde se pudiera hablar sobre los servicios. Muy bien. ¿Trabaja con alguna otra oficina de gobierno u organización no gubernamental? Organización no gubernamental, pues yo siempre menciono que estamos en contacto y referimos a las víctimas específicamente de violencia doméstica y agresión sexual al Centro contra la Violencia Doméstica y Agresión Sexual. Trabajamos en conjunto, obviamente, con el County Attorney aquí en el quinto piso, con el Departamento de Policía, con el Departamento del Sheriff, con cualquier agencia de la ley que puedan brindarnos apoyo, brindarle más bien apoyo a las víctimas. Muy bien. Si alguna persona desea solicitar el apoyo o servicios de la oficina del fiscal, ¿a dónde puede acudir o cómo puede ponerse en contacto con ustedes? Para información general, porque a veces, como vuelvo a repetir, nosotros no creamos casos. Los casos que entran aquí es porque ya fueron enviados por alguna agencia de la ley. Pero de cualquier manera, si quieren alguna información en general, tenemos el número 915-546-2059. Todas las llamadas de la fiscalía entran allí